Bien, estamos de regreso a esta hora en Actualidad Cable Noticias. Estamos hablando del tema Sigifredo López con el doctor Fabio Umar, abogado, penalista, quien nos acompaña para digerir, si me permiten el término, y entender un poco mejor el tema de Sigifredo López y por qué el actuar de la Fiscalía y por qué otras cosas, Eduardo, ¿no? Así es, bueno, y precisamente pues recordemos lo que dijo la fiscal Marta Lucía Zamora, quien fue la que anunció que no se le iba a conceder la libertad a Sigifredo López hasta que no llegaran las pruebas desde Estados Unidos para que se hiciera el cotejo final y que ellos pudieran resolver esta situación a favor o si se le iban a continuar el proceso a Sigifredo López. Entonces veamos las declaraciones de la fiscal. En primer lugar, la Fiscalía en el día de hoy, junio 1 del año en curso, ha tomado la decisión a través del señor fiscal 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, abstenerse de resolver sobre la solicitud de libertad que había sido elevada por el doctor Alfredo Montenegro Figueroa, quien figura como el defensor del doctor Sigifredo López. Bajo estas consideraciones, la Fiscalía es consciente que solamente el extenderse en el tiempo frente a una situación jurídica, resolver esa situación jurídica, obedece precisamente a situaciones absolutamente excepcionales como en este caso, ya que el resolver sobre la libertad de una persona que se encuentra privada es cuestión de tener en cuenta los términos judiciales como los consagra, como es los 5 días, pero la extensión de los 20 en las consideraciones que les he hecho a ustedes en la misma normatividad procesal penal. Bien, es el anuncio hecho hoy por la Fiscalía General de la Nación, en palabras de la fiscal Marta Zamora. Y regresamos al tema, doctor Fabio Umar, para hablar de lo que viene en el proceso. Cuando pase este periodo y se determine algo dentro de las pruebas que se están cotejando en este momento, ¿qué opciones vienen para Sigifredo López en este caso? Bien, básicamente hay 2 opciones. La primera de ellas es que se defina la situación jurídica, como bien lo explicaba la doctora Zamora, y definiéndose la situación jurídica se decida por parte del fiscal que conoce la investigación dejar bajo custodia, digamos, privado de la libertad al señor Sigifredo López. Sería la primera opción. La segunda es que al momento de definirse la situación jurídica se encontrara que no hay lugar a la imposición de la medida de aseguramiento y se le diera la libertad, pero el proceso continuaría. Es que estamos en una etapa muy embrionaria del proceso. Debemos recordar que el proceso hasta ahora está empezando y que la vinculación mediante indagatoria es la primera de las aproximaciones que hace, en este caso ya el indagado, el investigado, al proceso penal como tal. Falta todo el recorrido, es decir, tenemos que llevar una resolución de acusación. Esa resolución de acusación debe quedar en firme porque tiene recursos. Es que recordemos, y quiero ser claro en esto, que estamos tramitando este proceso bajo la ley 600, ¿no? Precisamente, y lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, y es la presunción de inocencia. ¿Por qué la captura si existe la presunción de inocencia? Hombre, Eduardo, usted ha dado en un punto realmente álgido del tema, porque tiene la Fiscalía la muy mala costumbre, para mi gusto, de capturar para después investigar. Y entonces pareciera que esa aplicación un poco torcida de capturemos a la persona y después sí indaguémosla, está haciendo carrera desde hace ya mucho tiempo y eso, para mi gusto y para el de muchos penalistas reconocidos, atenta contra la presunción de inocencia y contra la posibilidad de la persona de defenderse. Es que no es lo mismo defenderse estando libre que estando detenido, no es lo mismo usted poder reunirse con su abogado a tener que estar reuniéndose allá en las mazmorras, son 2 cosas. Definitivamente la presunción de inocencia sigue vigente, la presunción de inocencia cubre al señor Sigifredo López en todo momento, desde ahorita hasta el final de la actuación judicial, que será la sentencia condenatoria en firme en última instancia. Ahora, usted dice un punto muy interesante, doctor Umar, y es el de capturar para luego investigar. Y acciones como esas por parte de la Fiscalía no pueden llevar a que en este momento, y en un caso puntual como el de Sigifredo López, colocándolo en uno de los tantos casos hipotéticos o probables, y que sea la de su inocencia confirmada y aprobada, además por el propio ente acusador, llegue el tema de las demandas. Sí. O sea, ¿se corre ese riesgo? Se corre ese riesgo definitivamente. El Estado colombiano y en especial la Fiscalía y la rama judicial tiene
tantísimas, por miles las demandas Por situaciones como administrativas, esa. por situaciones como En esa. este caso podríamos estar hablando de una demanda millonaria. Me parece prematuro afirmar o negar eso, Sí. pero de encontrarse en un futuro que el señor Sigifredo López no cometió los delitos que se le han endilgado para esta situación en particular, podría configurarse sin duda alguna en los presupuestos fácticos y jurídicos para una demanda ante el contencioso administrativo por los daños que se le han causado. Ahora, si las demandas son tantas en contra de la Fiscalía, ¿qué hace que continúe ese apresuramiento por parte del ente acusador? Hay algo en lo que están fallando los operadores judiciales, los defensores tendremos nuestra cuota de responsabilidad en eso, sin duda alguna, los fiscales, los jueces, pero la población carcelaria en Colombia, entre el 15 y el 20% son personas que todavía no han sido condenadas y que están detenidas preventivamente. Es decir, han sido afectadas con la imposición de una medida de aseguramiento, una medida provisional, mientras se adelanta el proceso. Y eso, el Código y la Constitución lo dicen, son la excepción. Esa debería ser la excepción y se está convirtiendo en la norma aquí en Colombia. Doctor Umar, ¿existe la posibilidad, ya lo escuchamos por parte no solo del fiscal general, sino de la fiscal Zamora, que están estudiando y a la espera de los resultados de unas pruebas, existe la posibilidad que en ese tiempo límite que le queda a la fiscalía no se conozcan esos resultados y la fiscalía pueda ampliar el tiempo de detención momentánea, no sé si sea el término, de Sigifredo López? Definitivamente no, definitivamente no. Me parece que ya la Fiscalía ha hecho una excepción que no me parece que sea la adecuada y es investigar precisamente cuando se está con la persona capturada. La ley es clara, la ley 600, da unos términos para resolver la situación jurídica, que en este caso vendrían a ser, creo, si la memoria no me falla, de 5 días. La Fiscalía los ha extendido hasta el 20 de junio, unos días más, 20 días más, por unas excepciones que se consagran por vía jurisprudencial y legal. Más allá de eso, me parece que la Fiscalía realmente estaría incurriendo ya en una situación que estoy seguro no va a suceder. Ahora, el tema de la ley 600 es muy interesante dejarlo claro y usted lo dejó ahora. En un caso de iniciarse un proceso formal en contra de Sigifredo López, ¿ese proceso se haría bajo la ley 600? Sí, definitivamente sí. Los posibles delitos o los presuntos delitos que el señor Sigifredo López se le está endilgando haber cometido sucedieron antes de la vigencia o de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Entonces, la ley, ¿qué nos dice? La ley es clara y dice, mire, los hechos se deben investigar conforme a la ley vigente en ese momento. Entonces, para ese entonces, en ese lugar, la ley vigente era la ley 600, que sigue vigente en todo caso. Supongamos que hoy nos damos cuenta aquí de la comisión de un delito de hace 8 o 10 años, pues habrá que investigarla con la ley procesal y la ley sustancial de ese ¿Y hay momento. mucha diferencia en lo que era la ley 600 y el sistema penal acusatorio que tenemos hoy? Sí, definitivamente sí. Son dos sistemas totalmente distintos, dos esquemas, dos formas de pensar. En ambos códigos se han vertido políticas y filosofías judiciales y jurídicas realmente distintas. El uno es un sistema escrito, el otro es un sistema oral. Usted en la ley 600 no ve las audiencias con el formalismo que las vemos en la ley 906. El principio de libertad es mucho más sólido, mucho más poderoso, más potente en la ley 906. Doctor Umar, ahora la pregunta es, cuando lleguen las pruebas de Estados Unidos, los cotejos que se hicieron en Estados Unidos, ¿qué va a pasar si son contrarios a los que practicó la DIJÍN aquí en Colombia? Yo creo que tendrían que darle la libertad inmediatamente y precluir la investigación. Realmente, porque la Fiscalía tampoco tiene más pruebas. El fiscal nos ha anunciado que tiene unos testimonios y unas declaraciones recibidas de las cuales pues desconocemos su contenido, pero bueno, es que son pruebas realmente débiles, ¿no? El cotejo de un guerrillero es una cosa que deja mucho que desear, es una prueba débil. Entonces, incluso ya en la revista Semana de la edición pasada, ya uno de los guerrilleros dijo, están equivocados, no es el señor López el que está ahí, es JJ. Sí. Entonces ya empieza a haber una serie de contradicciones que sí llevarían al fiscal del caso, creo yo, a darle la libertad y por lo menos a precluir la investigación. Creo que habría mérito suficiente para precluirla. En este tipo de procesos, ¿qué pesa más? ¿Las pruebas técnicas, como los cotejos que se están haciendo ahora, o los testimonios? Técnicas, sin duda alguna, las pruebas técnicas. Los testimonios, por el tiempo que ha pasado, son débiles. El testimonio es en sí una prueba muy débil porque está afectada por la distancia física y la distancia emocional que tiene el testigo en relación con los hechos. ¿Por qué no se le dio en un inicio, por la confianza, digamos, por decirlo de alguna manera,
a los cotejos que hizo la Virginia aquí en Colombia? Me parece que no fueron de recibo por parte de la defensa. Creo que con toda la razón pidió cotejos por organismos internacionales. Porque es que, mire Eduardo, a uno no le cabe en la cabeza que un personaje de estos se haga autosecuestrar 6, 7 años. Yo tengo la imagen y creo que todos los colombianos la tenemos. Sí. Cuando él se baja el helicóptero, ¿no es cierto?, a saludar a sus hijos, uno no cree que todo eso sea una charada, una mentira, una tramoya. Sí. No piensa uno que eso sea así. Si las pruebas dicen otra cosa, pues habrá que creerle a las pruebas. Sin embargo, me parece una mala práctica que todo esto se esté haciendo cuando el señor Sigifredo López ya ha sido expuesto a medios, ya ha sido señalado como presunto responsable de unos delitos muy graves, y que la investigación se esté surtiendo mientras esté privado de la libertad. Es que lo lógico y lo racional es que esto se hubiera hecho, y cuando se tuvieran los cotejos ya por el FBI o por la justicia española o de donde fuera, ahí sí se tomara una decisión de vincularlo al proceso. Se diera la captura de... Es lo lógico, yo creo que... Además es que es digamos, la Constitución nos invita a los funcionarios judiciales, a los defensores, a que ese sea el derecho de las cosas. Pues bien, doctor Fabio Umar, estaremos atentos porque el tema sigue generando muchísimas versiones y atentos a las conclusiones del mismo. Doctor Fabio, muchas gracias. Muchas gracias a por ustedes. habernos acompañado y ayudarnos a entender temas que no es fácil. Cuando quieran. Muchas gracias al doctor Fabio Umar, abogado penalista. Hacemos la pausa en Actualidad con las Noticias. Hay mucho más, ya volvemos.